Madre mía, Kanyaman y Demet Özdemir. ¿Os acordáis del torbellino que armaron estos dos? Pues agárrense porque hoy vamos a desgranar qué fue lo que realmente los unió, o al menos, lo que se dice por ahí en los mentideros. A ver, seamos honestos. Cuando Kanyaman y Demet Özdemir se conocieron, fue una explosión. Literal. El flechazo, la química y todo a la vez. Estaban grabando Erkencikus, y cualquiera que viera la serie se daba cuenta de que ahí pasaba algo más que guión. Sus miradas, sus gestos, se notaba que se la estaban pasando bomba. Y no solo en la pantalla, que también. La gente decía, bueno, es que son actores, tienen que vender la serie. Claro que sí. Pero hay niveles, ¿no? Con ellos era como si hubieran encendido una hoguera y todos nos quedamos a quemarnos las pestañas mirando. Las fotos juntos, los likes sospechosos, las apariciones públicas, todo era material de salseo del bueno. Yo creo que lo que pasó ahí fue una mezcla perfecta de todo. Por un lado, la magia de la pantalla. Ambos estaban en un momento dulce de sus carreras, y de repente, les tocó ser la pareja del momento. Eso genera una presión, pero también una complicidad. Y si a eso le sumas que al parecer, realmente congeniaron, que se entendieron, pues mira, bingo. Muchos dicen que fue solo el marketing de la serie, que era todo una estrategia para promocionar Erkencikus hasta el infinito. Y sí, estoy de acuerdo en que eso ayudó muchísimo. Las productoras se frotaban las manos, los fans se volvían locos. Pero, ¿pensáis de verdad que se puede fingir tanto? Yo creo que aunque al principio sirviera para la promo, la conexión existió. No digo que fuera amor eterno a primera vista, pero sí que hubo algo real. Lo que yo sospecho es que ambos se vieron reflejados el uno en el otro. Kan venía de un éxito brutal y Demet también estaba subiendo como la espuma. Se encontraron en un momento en el que ambos sabían lo que era la fama, la intensidad, el cariño del público, y eso une, créeme. Compartir esa locura tiene que ser increíble. Y luego está el factor pareja de ensueño. ¿Quién no se emocionó con la idea de Kanyaman y Demet Özdemir juntos? Eran la pareja perfecta sobre el papel y para muchos también en la vida real. Esa imagen tan bonita, tan idealizada, es difícil de romper, y creo que eso también influyó en cómo vivimos su relación nosotros, los fans. Piensa en las entrevistas que daban, la forma en que se defendían mutuamente. Eso no se inventa de la noche a la mañana. Se construyó algo y creo que esa construcción empezó con una chispa real. Luego, como en todas las parejas, la vida pone pruebas. Las agendas apretadas, la distancia, las presiones de los medios, todo eso pasa factura. Pero volviendo al principio, a lo que los unió para mí, fue esa energía compartida, esa chispa que saltó en el set y que por un tiempo, se hizo tan grande que nos arrastró a todos. Fue la combinación de la ficción que se hizo realidad, y la realidad que se alimentó de la ficción. Ahora, la gran pregunta a la que todos nos hacemos, ¿creéis que esa conexión que los unió un día, esa energía que compartieron, podría volver a surgir? ¿O fue un momento único e irrepetible?